Hola, es un gusto compartir contigo este mundo mundanal. Mi nombre es Axel Elías, co-creador y presentador de este proyecto de comunicación pública que vincula investigación, creación artística y vida cotidiana. En este primer episodio de 2025 platicamos con Iván Rivero Hernández, doctor en Historia, sobre cómo la minería de aluvión financió los primeros años del proyecto colonial novohispano. Iván ha estudiado la minería de oro tras la conquista, así como la relación establecida entre la población indígena y la española durante las primeras décadas de vida novohispana, con énfasis en los aspectos socioeconómicos. Esperamos que disfruten de esta entrega. Ayuda mucho al canal si dejan sus comentarios y preguntas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva entrega de Mundo Mundanal, que en esta ocasión estamos con el doctor Iván Rivero Hernández, que es licenciado en Historia, maestro en estudios mesoamericanos y nuevamente doctor en Historia. A grandes rasgos vamos a platicar sobre el oro tras la conquista, ¿no? Que es un tema bastante amplio, pero justamente a partir de eso podemos ir viendo las especificidades. En este caso, enfocados también en la minería de oro de aluvión pues, en la Nueva España, ¿no? En lo que se convertiría en México pues, varios siglos después, ¿no? Pero eso será como el punto de entrada porque presenta, no solamente es un asunto de minería o de historia económica, sino que va teniendo unas vertientes bien interesantes. Bienvenido, Iván, gracias por formar parte de este episodio. Y quizá comenzar con esa pregunta es, ¿cómo llegas a ese tema? ¿No? O sea, ¿por qué ese tema terminó siendo algo que te motivó para dedicarle 4 años por lo menos de tu vida en tu investigación doctoral a ello? Que también has recibido varios premios, sobre tus premios y un poco, pues, cómo llegas ahí. Bueno, pues muchas gracias, Axel, por la invitación a formar parte de este proyecto que diriges. Em, bueno, pues la pregunta es muy amplia. Eso Sabemos sí. que hay toda una vida siempre detrás de la Sí, elección de temas cuando no son forzados, ¿no? sí. En mi caso personal siempre, o bueno, desde que empecé a formarme como historiador me interesó el periodo inicial de la llamada época colonial, principalmente Mm. por las interacciones que existieron entre la población indígena y la española. Y me he interesado de manera particular en esas interacciones en la parte socioeconómica de ellas. Sí, el tema de la conquista, el tema de los enfrentamientos militares, el tema de la evangelización son fascinantes, son parte de este mismo periodo, pero siempre está la duda de cómo están sobreviviendo todos, ¿no? Especialmente los españoles que son ajenos en el territorio en este momento y que están tratando de echar raíz. Entonces, desde la licenciatura me interesó mucho estudiar los tributos que la población indígena pagaba a la española y para el proyecto doctoral, esta investigación de 4 años que mencionas, tenía en mente, de hecho, hacer un estudio sobre las empresas de Hernán Cortés y observar sus empresas económicas, pero pensando en ese input, en esa, en Ujú, ese, en ese capital, digamos, que está de base ujú. y que es lo que le va a permitir realizar otros emprendimientos. Ese capital de base son los mismos tributos. O sea, yo originalmente quería seguir en mi línea de estudio de la tributación indígena, pero ahora pensando en el devenir de esos recursos y cómo eso permitió el establecimiento de granjas porcinas, de ganado vacuno, ¿no? Cultivos de trigo, de seda, de la caña de azúcar y otros emprendimientos que Rencortes tuvo en el territorio. Pero el proyecto se me estaba saliendo de las manos por su amplitud y tuve que delimitarlo a una sola empresa, que fue justamente la minería de oro. Entonces ahí es cuando llegué a ese tema y fue el oro de manera particular porque me di cuenta que si bien es cierto la población indígena contribuyó con mano de obra y contribuyó con bienes en especie como puede ser maíz, como puede ser cacao, mantas, nada de esto era en realidad conmutable para obtener recursos traídos de la península ibérica para iniciar las otras empresas económicas. Es decir, al mercader sevillano de esa época no le interesaba mandar un barril de vino a cambio de jitomate Mm. o a cambio de maíz o
digamos, hubo un tráfico de esclavos indígenas hacia la península ibérica, pero tampoco estaba interesado en obtener eso a cambio del vino. ¿Qué es lo que quería este mercader? ¿Qué es lo que hizo que Sevilla se convirtiera en un gran puerto de exportación Mm. a todo el continente americano durante 3 siglos? Pues la llegada de los metales preciosos, que es lo que se podía convertir en moneda, porque la moneda en su momento, en ese momento, tenía un valor intrínseco, ¿no? Además del valor simbólico. Entonces, se sabe muy bien, por otro lado, que de Nueva España salió mucha plata. Creo que todos en México Mm. nos educamos con esa idea. Sí, Creo que si vamos a Guanajuato un fin de semana, o a Zacatecas, o a tal. Tasco, o a Pachuca, entendemos Ujú. perfectamente bien la importancia que tenía la plata en una escala nacional, bueno, a nivel reino en esa época Sí. y regional también, ¿no? Mm. Em, pero el arranque, ¿qué pasa al día siguiente del jueves? Hay un botín que tiene piezas de oro de una orfebrería, que por lo que podemos ver en los museos de lo que se ha encontrado, tenía una labranza magnífica. Es un gran trabajo de los orfebres indígenas, pero que en mi opinión no creo que fuera lo suficientemente cuantiosa para empezar a importar una serie de productos, desde la península y poder establecer, eh, pues la dinámica, la vida que los españoles querían en el territorio, ¿no? Un solo ejemplo, las hojas de papel para hacer escritos. Ujú. Solo eso pudo consumirse un montón de piezas de oro, por su valor, ¿no? Digamos como precio. Entonces había algo ahí que estaba faltando antes del boom de la plata que tardó 10, 15 años. Había algo que estaba ahí faltando que fue útil como medio de cambio para las transacciones. Y ese fue el papel específico de la minería de oro que se llevó a cabo en el territorio y que, pues para mi fortuna, porque también eso es algo que tenemos que Sí. tener presente para hacer una investigación, para mi fortuna no se había estudiado pues prácticamente nada. Ujú. Entonces, bueno, por eso es que llegué a la minería de oro. Sí, es bien interesante cómo lo estás vinculando justo con esos procesos de cómo financiar, ¿no? Cómo obtener los recursos para una empresa tan grande como fue eso, ¿no? La de la corona española, ¿o no? De Castilla, más específico, ¿no? Entonces, y cómo a partir de estas, pues supongo que desde la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Es como 1521 que pues se dan estas búsquedas por obtener fondos y ahí es a donde pues sí. eh, Entras tu investigación de manera muy relevante, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, sí, adelante. no, y fíjate que lo curioso es que el oro era tan importante en la mente de los conquistadores que antes de caer a Tenochtitlan ya mandó Cortés 3 expediciones a Mm. buscar minas de oro, Mm. que es previo justamente a la famosa Noche Triste. Manda una expedición, 2 expediciones hacia Oaxaca y otra hacia el Pacífico, Mm. a la altura de la desembocadura del río Balsa, Ujú. porque Moctezuma le hizo saber de dónde salía el oro que tenían ahí en su ciudad, ¿no? Ujú. En Tenochtitlan, ¿no? Ya. Entonces imagínate, antes de que caiga la misma ciudad, antes de que haya un enfrentamiento incluso entre los mexicas y los españoles, ya tenía mapeada, Cortés ya tenía mapeado en el territorio donde había cierto oro de nacimiento, ¿no? Se decía. Sí, desde esa llegada, ¿no? 1519 hasta 1521, que yo hubiera como este deseo de, pues, tanto de traducir, es decir, me imagino la dificultad, ¿no? Esa de cómo comunicarle a distintos grupos, o sea, qué es una mina, qué es lo que se busca, ¿no? Y que haya tenido esta como visión antes de la parte pues ya pues, militar, un poco de alianza estratégica también es relevante para pues como proceso, ¿no? Entonces ya Por porque supuesto. tampoco fue tan así como me imagino, ¿no? De tan inmediato de pues ya hay como cae México Tenochtitlan y ya pues paso dos, cómo se financia esto, sino que era como iban medio a la par, ¿no? Como un poco la Por visión por supuesto. adelantado.
Y ahí, pues, sí, no sé, Por pues, supuesto, ajá. justamente las explicaciones, la mayoría de ellas son muy lineales y Ujú, un paso depende del anterior, cuando en realidad están de manera simultánea caminando. Y bueno, justamente esa es parte de lo que yo observé como una, valga la metáfora, una gran beta ujú. de explotación historiográfica, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y que a la vez tiene sentido porque si incluso volteamos un poquito más hacia atrás, vemos que esa es la dinámica que siguieron los españoles desde que llegaron a Santo Domingo, la isla de la Española que hoy comparten República Dominicana y Haití, y se ve el boom minero de esa isla, y cuando empieza a caer la producción, es cuando empieza la producción de Puerto Rico. Mm, Y es cuando empieza la producción de Cuba. Entonces, uno hasta puede imaginar, por decirlo así, si hay 100 españoles explotando oro en Santo Domingo, pues 20 se van a ir para Puerto Rico, 30 se van a ir para Cuba y otros se quedan ahí. mm, Y luego empieza a caer la producción de Puerto Rico y se ve cómo ya están en Castilla del Oro, que es actualmente la zona del Darién, en mm, Panamá, Colombia, sí. ¿no? Y entonces ahí empieza el boom de oro. Y cuando empieza a caer la producción de oro en Cuba, ¿qué pasa? Pues es cuando empiezan las exploraciones hacia la Florida y es cuando se encuentran Mm, con esa, para ellos, yo supongo, esa fortuna llamada Mesoamérica, ¿no? sí. Que ahí van a encontrar grandes cantidades de dinero. Sí, también lo estoy vinculando un poco con la parte, o igual me meto en la parte de los mitos, ¿no? Pero esta idea del dorado y demás, Claro, ¿no? Que también supongo que es alrededor de este periodo, ¿no? Y que, pues, bueno, tenemos con algo tan común como el aeropuerto de Bogotá llamado El Dorado, ¿no? Porque supongo que es eso, ¿no? Como esta búsqueda, ¿no? Y este deseo de encontrar esto, ¿no? Como, por supuesto. ujú, Hay un investigador canadiense, Stupnicki, se ujú, apellida él, en un artículo habla de este periodo inicial y pensando justamente en El Dorado, dice, la realidad es, bueno, no dice la realidad, ujú, pero eh, piensa que la manera en la que los indígenas observaban a los españoles era como seres aurívoros. ujú. Sí, pues sí, Es lo único que querían era oro, ¿no? sí. Y es pues es un concepto que aclara mucho esa mentalidad que tenían y que también explica, según López de Gómara, Cortés estando en el Golfo de México cuando desembarcó y recibe los primeros regalos de Moctezuma, les dice a los mensajeros de Moctezuma que él tiene una enfermedad del corazón que solo se cura con oro, Mm, que el tratamiento, el remedio era oro, mm. casi casi le ayudaran con su problema cardíaco. Sí, un poco ahí pues, creando culpa para poder hacer alianzas, ¿no? Entonces, pues de eso a cómo se empieza a extraer, pues ya hay un paso, ¿no? O sea, ya que lo detecta, pues qué es lo que sigue para Cortés o para pues un poco la empresa española de manera más amplia. Digo, empresa es una pésima palabra para describir lo que pasa, pues, pero Sí, son emprendimientos, sí. ¿no? Son negocios. Sí, o sea que acabando la toma de Tenochtitlan, no hay que olvidar que eh, hay un intento por sujetar o tratar de controlar el resto del territorio, porque detrás de Tenochtitlan y ese mapa que tanto conocemos de las provincias tributarias de los mexicas, no hay que olvidar que eso era solo en lo fiscal. Es decir, no había una gran confederación, no era un imperio en el sentido, digamos, romano de la palabra, y más bien era una gran cantidad de señoríos indígenas dispersos, cada uno autónomo, con su propio gobierno, sus propias costumbres. No olvidemos la riqueza lingüística y étnica que hay a la fecha en este país, ¿no? Cada quien distintos idiomas y distintas variantes de esos idiomas también. Y entonces lo siguiente era, bueno, ya sometimos la ciudad principal, ya sometimos a los principales recaudadores de tributos y ahora queda pues lograr lo mismo para el resto del país. Entonces en esa segunda etapa, sí, acabamos de hablar de no ser tan lineales, pero si lo Mm. secuenciamos de esa manera en esa segunda etapa, hay un reconocimiento también del territorio y va a haber un descubrimiento de más fuentes de riqueza
en múltiples sentidos, incluido el oro. Eh, y este periodo va acompañado de botines, de guerra, y ahí hay un poco de obtención de oro, va acompañado de la esclavización de la población indígena cuando hay enfrentamientos y hay cautivos. Y esto es importante porque es la principal mano de obra para la minería de oro. Y también va acompañado de una serie de pactos y alianzas con un montonal de señoríos indígenas que incluso yo creo que se van sumando a las huestes que van avanzando por el territorio, ¿no? Y 1522, o sea, un año después de la caída de Tenochtitlan, se hace el primer reparto de encomiendas a nivel ya territorial, es decir, ya los españoles lograron sujetar, por ejemplo, hoy en día Michoacán, Colima está por ser sometido, Pánuco está por ser sometido, pero todo lo que está en medio hacia el norte ya está más o menos controlado. Y hacia el sur también Oaxaca, la zona de Coatzacoalcos, toda esta región ya está sometida o pactada o hecha las alianzas. Y entonces se reparten estos señoríos indígenas que eran montonales, eran por cientos, se reparten en manera de compensación a los conquistadores y primeros pobladores con la finalidad de que cobraran solamente el tributo. Es decir, lo que Moctezuma antes hacía, junto con Texcoco y Tacuba, ¿no? Que era la famosa Triple Alianza, ahora lo van a hacer los españoles a título. Por ejemplo, a ti, tú, Axel, que tuviste un muy gran desempeño en la conquista y además pusiste 2 caballos y fuiste buen navegante, pues te va a tocar ni más ni menos que el señorío de Iztapalapa, ¿no? Ah, bien. Que era un súper señorío, ¿no? Sí, Digo, es un ejemplo. sí, sí, sí. Y así se fueron repartiendo, digamos, en la cuenca de México, Xochimilco, Chalco, etc. Y esto en la escala mayor, pues les permite a todos los españoles que estaban en el territorio, ya por entonces más de 1000, de empezar a recibir tributo, que podía ser justamente maíz, cacao, mantas, sartenes, eh, jitomates, un montón de productos, y muchos de ellos lo primero que van a exigir a los españoles encomenderos van a ser las joyas que tenían acumulados los señoríos de mucho tiempo atrás. Entonces, se da entonces en esta segunda etapa, se da una recaudación de mayores cantidades de este metal que era tan útil para el intercambio transatlántico y digamos que eso va a ir manteniendo a la población medio contenta. Ya entonces se sabe de que hay ciertas zonas de oro en polvo, se decía, o de oro en su estado natural, pero yo creo, digo, falta mucho investigar y si hay tiempo hablamos de los problemas de investigar este periodo, pero yo creo que quedaron esas zonas sin explotar durante 2, 3 años. Eh, ¿Por qué? Porque se pagaba lo mismo de impuesto por recibir una vasija de oro de tributo, se pagaba la quinta parte, el famoso quinto real, a la corona, que si yo iba y lo minaba directamente, pero para eso yo tenía además que invertir en los esclavos y tenía además que invertir en la comida de los esclavos, cuando menos. Entonces, lo que me era más sencillo simplemente era exigir y no incursionar directo en esta empresa. Pero la corona, reconociendo la importancia que tenían y con base en la práctica antillana que tenía la explotación directa del mineral, lo que hizo fue legislar o mandar, ordenar que el oro que saliera de las minas pagaría menos impuestos que el oro obtenido por la vía del tributo durante un periodo de gracia. Una suerte de política de desarrollo, digamos, hoy en día, ¿no? La finalidad de la corona es, si hago este descuento a los impuestos, van a llegar más españoles al territorio y se va a poder consolidar y sujetar con mayor presencia y fortaleza y solidez en el mismo territorio, ¿no? Entonces, a partir de 1524 empieza este descuento y revisando las actas de tesorería o los registros que hay de tesorería del cobro de impuestos, en la segunda mitad de 1524
hay muy poca producción de oro, pero ya empieza a haber. Y ese descuento que se dio durante los 2 primeros años de verano de 1524 a verano de 1526 era reducir el impuesto de la quinta parte, o sea, del 20% al 10%. Pues se le llama el diezmo, se le llama durante ese periodo. Entonces, ahora sí convenía, al menos durante ese periodo, invertir en empresas, sacar la mayor cantidad de oro posible y pagar solo una décima parte de impuesto a la corona, ¿no? En lugar de la quinta La parte, quinta, sí, que es sí. muchísima la Ujú. diferencia. Es el doble, ¿no? En cuanto a porcentaje. Claro, Ahí digo, hay dos puntos de los que hablaste que me llaman la atención. Una, pues esta idea de que sí hubo trabajo forzado, esclavitud, ¿no? O sea que generalmente, pues, de una perspectiva quizá muy ingenua, ¿no? Las que luego se reproduce es como que, en México no hubo esclavitud, ¿no? Pues, hubo otros sistemas cuando, pues, lo que está diciendo es que sí la hay. Y lo otro, pues, esto, ¿no? De la gente que está administrando este nuevo territorio, y que sí tiene como esta visión, un poco lo que decías, desarrollista, de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que te obtengan bueno, se obtenga más oro, ¿no? Y al parecer, hace 500 años, ¿no? Esto decías, en 1524, se logra, ¿no? De alguna manera, justamente sí. eso, de decir, bueno, o sea, con esa medida de reducir a la mitad un impuesto, pues empieza comienza esta extracción, podría decir. Sí, claro, por Mm, supuesto, de la extracción. Y habría que añadir que además el oro, como mineral hallado en la naturaleza, o sea, en su estado natural de origen, tiene una ley mayor que el oro que se estaba recibiendo de tributos, porque los grandes maestros orfebres indígenas pues sabían hacer muy bien estas mezclas y normalmente lo que yo he observado es que el oro de la joyería indígena, en promedio, ¿no? Y sabemos que eso puede generar debate o ser un comentario polémico, pero creo que no es más de 60% de oro en promedio. Cuando el oro que uno se encuentra en estado natural puede ser, digo, no hay oro puro de 24 quilates o 100% de ley, me parece que no existe eso, solo aislado en laboratorio para ujú, poder ponerlo en la tabla de elementos, ¿no? sí, Las tablas periódicas. Pero este oro en estado natural, lo que observar es que puede ser moreno. ¿Mm? Entonces la riqueza es considerable, súmale el descuento que mencionas y también, y con esto regresar al tema de los esclavos, también poner finalmente le va a sonar muy cosificante lo que voy a decir, ujú, pero poner a trabajar ese recurso que ujú, se había obtenido desde los enfrentamientos de conquista. ujú, Entonces, creo que 1524, a partir de la segunda mitad, es el inicio de este ciclo de oro de minería tras la conquista en el territorio, en parte importante del territorio que actualmente es México. Para dejar las coordenadas claras, diría, es una franja que va más o menos desde Colima por las montañas que están contiguas al Océano Pacífico, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, en el caso de Oaxaca, hasta Tehuantepec, ujú, y en los valles centrales de Oaxaca. Esa es como la región aurífera de estos primeros años. Em, entonces, me parece que es a partir de ese momento cuando empiezan a explotar toda esta región de manera constante y sistemática. Y si quieres, ahorita hablamos de la parte técnica, ujú, pero sobre los esclavos, tienes toda la razón. Es un tema que a veces negamos, a veces también, a veces es el tema que recordamos cuando, ujú, dependiendo del discurso en el que nos queramos montar, ¿no? Porque cuando decimos los españoles vinieron y nos conquistaron, y entonces ahí siempre listamos su esclavitud, ¿no? ujú, O sea, como que ahí sí, siempre está presente, pero ya en coordenadas más finas, pareciera que solo pensamos en los esclavos de origen africano que existieron y sí pareciera que se nos olvida la esclavitud de la población indígena.
Y hay que mencionar que fue una práctica común hasta las leyes nuevas de 1542. Es ahí cuando se prohíbe la esclavitud del indígena y se condiciona, o sea, sí sobrevive la esclavitud del indígena a nivel continental, pero se va condicionando a ciertos aspectos. Por ejemplo, si reniegan de la nueva fe y si se oponen a ser incorporados, digamos, al proyecto imperial, ¿no? O sea, a ser considerados vasallos de la corona. Entonces, si hay un enfrentamiento, se puede justificar porque ya hay un cautiverio el producto de la guerra. Entonces ahí sobrevive. Pero antes lo que sucedía era, además de eso, era que uno podía exigir de tributo a los mismos señores que era esclavo. Y entonces muchas veces los señores de estos señoríos se veían obligados a dar a gente que tal vez no era esclava, darlas como esclavos a los españoles para cumplir el tributo y que no fueran vejados. Entonces había antes un potencial de obtener esclavos mucho mayor que sobrevivió tras las leyes nuevas de 1542. Dicho sea de paso, estas leyes son producto en gran medida de la gran labor y la gran campaña de difusión que hizo Bartolomé de las Casas, justamente haciéndole saber a la corona que eh, que estaba llevándose a cabo un abuso terrible de la población indígena en la zona caribeña y también en el caso de Nuestra América. Entonces, bueno, pues ahí había eso. Y muy importante, y porque estaba todo muy condicionado, el descuento a la minería de oro que arrancó en 1524 solo aplicaba si era oro minado con esclavos. O sea, si era minado con indígenas libres, pagaba 15, pagaba el 20%. Pero si era minado con esclavos, entonces pagaba el 10%. Entonces en 1542 cambia esto. Exactamente. Pero ahí hay un debate muy importante, porque además de que la esclavitud cae y la minería de oro ya está en decadencia, pero también ya fue reemplazada por la plata. Entonces, en las primeras 2 décadas un poquito más de 2 décadas, que esta minería de oro es que tiene La hegemónica, digamos, la es económica. la minería principal. Y es ahí a donde tu investigación doctoral es donde contribuye, ¿no? A decir, esto es algo relevante, ¿no? O sea, no solamente es la plata, sino también es el oro, y quizá eso nos abre pie para hablar de la parte técnica, que dejaste un poquito por la interrupción de la pregunta, ¿no? Pero si podrías elaborar más sobre la parte técnica y por qué es relevante hacer distinciones entre minería, ¿no? Por Es una supuesto. de varias preguntas. Sí, 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 por supuesto. De hecho, es muy importante porque el oro se puede obtener rompiendo roca y pueden haber, de hecho, el oro es un mineral que, aunque suene muy técnico, en su metalogénesis, en su formación geológica, digamos, como metal, va asociado normalmente a otros metales y se puede encontrar en una veta, en una mina con galerías, túneles, pozos, todo de roca se puede encontrar en un filón de plata y en ese filón de plata puede haber oro. Ese es el caso del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Era una mina de plata, pero daba un rendimiento de oro muy interesante. Pero este oro es, digamos, de roca, por así decirlo, es de veta. El oro de aluvión es, es este oro que se encuentra, digamos, a flor de tierra, iba a decir a flor de piel, pero a flor, o sea, se puede encontrar, digamos, en la superficie en la forma de pepitas, en la forma de polvo, decían, partículas pequeñas. Em, También pueden ser rocas bastante grandes, ¿no? Hay quien quiera ver un pedazo bastante grande de oro encontrado en superficie, puede poner en un buscador, poner bota de Cortés, y es una pepa enorme que se encuentran en el desierto de Sonora, ¿no? Ahí sobre la superficie. Está por ahí en algún museo en Estados Unidos. La compraron ellos. Entonces me he confundido porque pues es muy grande, ¿no? Este,
Y entonces está esta diferencia básica. Primero, hay oro de beta y se necesita una cantidad considerable de recursos económicos para arrancar esa empresa de explotación. ¿Por qué? Porque necesitas, pensando en este periodo de posconquista, necesitas de entrada, Axel, importar barretas de tierra o de hierro Ujú. para romper la roca. Sí. Y entonces, para importarlas, pues necesitas, como decía, Ujú. un medio de cambio que sea atractivo a quienes envían las barretas. Ujú. Lo que quiero decir, y aprovecho el comentario, es, para que haya arrancado la de plata, forzosamente necesito haber una minería más barata previa, que diera el metálico para luego la más costosa de plata. Ujú. Entonces, esta primera minería de romper roca no existió para la conquista. Eh, la minería que existió es la de aluvión, y aquí quiero también, si no se vuelve muy técnico, Sí, quisiera no, sí. mencionar la diferencia, porque por oro de aluvión entendemos oro de placeres, y la minería de placeres en la mente de casi todos es ir al río y buscar en algún recoveco del afluente, en el suelo sacar la tierra y empezar a lavarla, se dice, o a depurarla para extraer las partículas de oro que podía haber en esa tierra. ¿Y cómo llegó el oro al río? Pues porque justamente como en el territorio, en un territorio amplio, está en la superficie, muy cerca de la superficie, pues con las lluvias, y especialmente en el caso del continente americano, que el oro en Mesoamérica no se empezó a trabajar sino unos siglos antes de los españoles, pero no de manera milenaria, pues con todas las lluvias, temporada de lluvia tras temporada de lluvia, lustro tras lustro, década tras década, pues estas lluvias iban acarreando un montón de partículas hacia los ríos, y entre estas había oro. Entonces, por eso es que los españoles lo primero que hacían era irse directo al río y sacar las pepitas que había. Pero eso normalmente se agota en una temporada de trabajo. Quizás un mes a lo mucho y sacaste todo el oro. ¿Cómo entonces es posible que esta minería de oro de aluvión haya sobrevivido 20 años, Jim? Ujú. Y es que más bien, y ahí era lo que quería aclarar, más bien lo que hicieron es sí ir primero al río, pero luego empezaron a cavar tierra en los alrededores de donde habían hallado oro, porque estaba a flor de superficie, más partículas, ¿no? Entonces, esta minería de aluvión no es solo oro del río, no es oro de tierra, nunca rompen roca madre, según lo que he observado en mi investigación, pero bueno, hay que investigar más. Yo creo que nunca rompen roca madre, yo creo que no hay pozos muy profundos, pero sí, yo imagino un paisaje lleno como de cráteres de impacto, todo zanjado, todo, digamos, pelado, tuvieron que quemar maleza, tuvieron que empezar a rascar, digamos, la tierra de todos los cerros. Y entonces esta tierra es transportada al río, para en el río con la energía o la corriente del agua, pues hacer ese mismo proceso de depuración que se llama lavado de oro. Y para eso entonces necesitas, en términos oficiales, se necesita primero hacer una excavación pequeña, puede ser, digamos, 30 centímetros de profundidad. Esa tierra se lleva al río. Si hay oro, entonces el minero, el español, iba con un oficial de la Real Hacienda, Ujú. representante de los intereses económicos de la corona, y decía, encontró una mina. Y entonces esa mina se estacaba, con estacas Ujú. se delimitaba, y entonces esa persona podía empezar a cavar toda esa zona y llevar esa tierra al río para que se lavara. Em, para eso se necesita mucha mano de obra, porque el minero español realmente solo está identificando las zonas y luego se vuelve una especie de supervisor. Y ahí es donde entra la población indígena esclavizada, que está excavando, que tienen que echar toda esa tierra, las bateas de acarreo se llaman, que eran bateas grandes, y entonces van, dependiendo las distancias, pues van bajando el cerro con la tierra, en donde además hay, y se piensa que la mayoría en estos casos era de esclavas mujeres,
hay más mano de obra esclava en el río. Imagínate lo terrible que ha de haber sido eso, jornadas de 10 horas con los pies adentro del agua, ha de haber sido terrible, ¿no? Y estar todo el tiempo agachados, lavando, y entonces sacando un poco de oro. Ahora, ¿por qué se hacía todo este paso? Porque gracias al papelito que daba el oficial de la corona de la mina, con ese papelito se llevaba luego el oro a la casa de la fundición y se aplicaba el descuento del impuesto. Entonces, digamos que por muy temprano que fuera, había muchísimo control. O sea, es un control estatal, en mi opinión, impresionante para la época, y que se ve reflejado en los manuales de la fundición, se llaman en los registros que hacían ahí cuando estaban fundiendo el oro de los particulares, que fue una parte importante de mi tesis, hacer el estudio de este registro. Sí, un poco vinculado con eso me llamaba la atención, o sea, ¿quiénes son estos particulares que están, pues, sí, un poco obteniendo este oro? Y son estas mismas personas quienes dejan registro como escrito de eso, que supongo que es la manera en que entras a como fuente, ¿no? De archivo, o es más bien en su relación con la corona, o con, no sé si la corona tal cual España, o si hay algún intermediario, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo, ¿no? ¿Y qué te arrojó más de la información, supongo que de nombres y de escrito, o sea, te arrojó mucha más información, entonces, eh, ya sé que no se va a poder abordar todo esto, por eso hay una tesis escrita de no sé cuántas cuartillas, pero me imagino que es más de lo que incluso leyéndola sería más de lo de una hora de este episodio, ¿no? Entonces, un poco que puedes platicar un poco de qué encontraste ahí, ¿no? Porque me imagino que hay una riqueza tal cual, tanto directa, es decir, por de lo que hablan, pero también pues, más material en torno a dinámicas de la corona. Sí, 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 exactamente. Siendo honesto, Axel, hay una riqueza documental invaluable en estos registros de oro, que a mí me sorprende que llegado al año 2018, que es cuando más o menos empecé a entrar al tema, no se hubiera explotado los registros, ¿no? Quizás por el tipo de la letra, no sé, ¿no? Pero están ahí datos muy, muy importantes. Lo que uno puede ver en ellos son muchas cosas. En el aspecto humano se ve quién es el dueño del oro. Digamos, es que la unidad con la que se están midiendo todos pesos, pero eso se confunde con la unidad monetaria. Entonces, si me permites el cambio, digamos, cada montoncito de oro, que pueden ser desde 4 gramos en adelante, hasta kilos, cada montoncito de oro se registraba en la Casa de la Fundición de la Ciudad de México. Eso estaba centralizado y esta casa es, para aclararlo de una vez, está a cargo, si están trabajando operarios fundidores, pero está a cargo de los oficiales de la Real Hacienda, es decir, los representantes de la corona en términos fiscales. Y entonces, a través de su personal, van registrando, llegó, por así decirlo, 2 montoncitos de oro que trajo Juanito Pérez en nombre de Axel, y fueron 2 montoncitos, se metieron a fundir, salió un montoncito y medio, o sea, ahí se puede ver Arquímedes a la perfección. Salió fundido un montoncito y medio, lo demás es escoria y se volatiliza y se pierde. Y este montoncito y medio que salió tiene de ley 20 quilates. Recordemos que el quilataje y la ley máxima es 24, pureza total es 24, 12 es 50% oro, eso es la mitad de 24, entonces 20 quilates. De esto se pagó un 1% al fundidor por su chamba, y de lo que sobró se descuenta el 10% del diezmo en este primer periodo para la corona. Y lo demás se le devuelve marcado a Juanito Pérez, quien debe de llevarlo a Axel. Ya. Entonces, ese es básicamente un registro completo por 2 montoncitos y está lleno de miles de registros de ese tipo.
Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Uno observa el nombre de un montón de conquistadores que incursionaron en la minería de oro, que llegan con 2 montoncitos, 3 montoncitos, 10 montoncitos. Eh, pero además, como había un Juanito Pérez vinculado a el dueño, en este caso se puede empezar a ver la recurrencia de esa relación social y se puede empezar a reconstruir las redes de confianza de la época. ¿Por qué? Porque si tú eres el dueño del oro, que la mina quedó a tu nombre, y tú tienes a tu operario ahí in situ, ahí en el lugar, digamos, en los motines de Colima, este, ahí tienes a Juanito Pérez operando. Juanito Pérez es el responsable de esa explotación tuya. Juanito Pérez viajó hasta Ciudad de México. Juanito Pérez te entrega todo a ti, pero queda registro, aunque tú no hayas estado ahí directamente, de que el oro es tuyo. Y entonces, después uno se encuentra con que, siguiendo el ejemplo, digo, ya hubo un spoiler, ya dije más de lo que debía en el ejemplo, pero luego en otras fuentes uno se encuentra que Juanito Pérez es vecino de Colima. Entonces, además, la fuente, cuando se analiza de manera sistemática, permite no solo ver las redes de confianza entre las personas, sino ver la geografía del oro y la reconfiguración, o la configuración, mejor dicho, inicial de Nueva España. Y es fascinante, porque entonces uno observa que Colima se funda en 1524, ¿no? Oh, ya, Y interesante. entonces uno ve que Zacatula se funda en 1523. Y uno ve que Oaxaca se funda bueno, de ahí presencia en los valles centrales de Oaxaca desde 1525. Y uno ve que se funda la villa de Antequera en 1529. Y entonces uno empieza a ver que la fundación de un montón de villas, muchas de ellas sobreviven, no todas, están realmente al lado de zonas de explotación. Entonces se puede ver la configuración inicial de lo que a la fecha perdura en muchos casos y en otros no tanto. Entonces todo a partir de una misma fuente. Y también al pensar ahora en montos, uno empieza a ver a los magnates de la época. Mm. Yo agarré el caso de Hernán Cortés y no porque fuera, y me gusta aclarar esto, no porque fuera yo cortesiano y fuera fan del conquistador de México o fuera, ese maldito Cortés. No, yo agarré a Cortés más allá de mi postura política al respecto, porque sobre él se ha escrito mucho y sobre él hay una documentación mucho más grande que sobre el resto de los conquistadores. Entonces, era para facilitarme en un sentido metodológico, pues mi trabajo, mi investigación. Pero al ver en los manuales, quedó claro que si Juanito Pérez llevaba 2 montoncitos, el representante de Pedro de Alvarado llevaba 100 montoncitos. Y que el representante de, no sé, otro conquistador famoso, cualquier otro nombre, Gutiérrez de Badajoz, llevaba 50 montoncitos, ¿no? Entonces la diferencia entre unos y otros era muy, muy grande. Y con el caso de Cortés era impresionante porque llevaban por miles de montoncitos. O sea, era el verdadero magnate del territorio. Y entonces, por ejemplo, al reconstruir la red de confianza de Cortés, observé que se basaba o estaba compuesta de más de 200 individuos, que tenían, algunos de ellos eran explícitamente reconocidos, algunos a sí mismos, pero otros por parte de Cortés como sus criados. Pero habían otros que solo eran amigos y había otros que eran familiares, ¿no? Y entre todos estos, Cortés tenía presencia en todas las villas nuevas del territorio. Y el oro procedente de Cortés se encontró a lo largo y ancho del Perú, cosa que Juanito Pérez no tenía el alcance, ¿no? O que el otro minero, pues por eso llevaba 2 montoncitos, pero sacaba de todos lados oro, ¿no? Entonces, esa fue otra parte pues muy, muy importante de la investigación y, y me permitió observar al regresar a un conteo general de los valores totales que Hernán Cortés en sus mejores años llegó a producir el 20% del oro de toda Nueva España. Oiga, muchísimo. O sea, era, ¿no? Y que nos sorprende cuando el rey Carlos V, el de los chocolatitos, Sí. ¿no? Le pide dinero prestado a Cortés.
Mm. Ujú. O que le pide por los expedicionarios de Magallanes que quedaron perdidos en las Molucas, le pide a Cortés, tienes que salir desde el Pacífico, o sea, le decían la Mar del Sur, pero tienes que mandar un barco para rescatar a tus españoles que están del otro lado del océano. Y Cortés lo hace y sale un barco de Zihuatanejo en 1515. ¿De dónde saca tanto dinero para una expedición transpacífica, ¿no? Con personal, con regalos para la población de allá, ¿no? Ahí tengo en mi investigación todas las cifras, ¿no? De cuánto más o menos era de costo. Y claro, y con esto regresar como un poquito al origen. Nada de eso se explica solo contigo. Sí. Es bien interesante y quizá, ya sé que no es precisamente lo que tú estudiaste, pero sí logras detectar como tanto la transición entre este tipo de minería y ya la de la plata. O sea, también Cortés, por así decirlo, por toda la riqueza acumulada, le es fácil tener, ya que empieza como a volcarse el interés hacia la minería de plata. También participa en esto y también me imagino que de alguna manera, a pesar de que al inicio, 1521, 22, no hubiera este interés por comprar jitomate, quizá más entrado el siglo, ya sí hay un interés por ciertas producciones locales. O sea, ¿sí llegaste a rastrear esto o no es algo que entre dentro de tu investigación? Sí, una parte sí, por supuesto. Al final, al ver las cantidades de oro que produjo Cortés, se confirmaba mi hipótesis del proyecto original, el proyecto grandísimo que quería Sí. estudiar tributos con todas las compañías de Ujú. Cortés. Se confirmó esa hipótesis porque el oro fue la base de todas las importaciones de ganado, por ejemplo, de todas las empresas ganaderas que hizo. Fue además el capital que permitió importar todos los cultivos que él luego en sus empresas agrícolas también inició. Importar todo el fierro y todas esas materias primas, incluidas herramientas que se necesitaban para hacer barcos, por ejemplo, ¿no? Entonces el oro sí fue con plena contundencia, aunque debemos ser más cuidadosos, ¿no? Y Ujú. debemos dudar más, pero con plena contundencia, lo digo, el oro fue el motor inicial de todos los demás emprendimientos económicos. Y entre ellos se encuentra Hernán Cortés pagando con oro la compra de 2 minas de plata en Tasco. Y ya que arranca justamente la minería de plata, pues hay otros españoles que son los que lograron destacar su mina, ¿no? Y lograron quedar como los dueños de la misma, y entonces Hernán Cortés dice que está en compra. Entonces ahí está en el archivo de notarial la transacción que está pagando Ujú. tantos miles de pesos de oro por la mina tal de Tasco, ¿no? Entonces sí también incursionó ahí, y los documentos que yo he revisado es que esas minas de Cortés por lo menos le dieron plata, literalmente, a Cortés Sí. o sea, hasta después de su muerte. Es decir, Ujú. el segundo Marqués del Valle, Martín Cortés, hereda parte de esas minas y la riqueza se queda en la familia y siguen explotando las minas con el Sí. paso del tiempo. Ya no sé más del 16, yo supongo que ahí sigue algo, pero ya no lo he indagado. Entonces eso por un lado, esa transición Cortés sí la tuvo, llegó un poquito tarde a la escena de la plata, pero llegó y fue gracias al oro. Y también estoy acordándome ahorita de un agente del hijo de Cortés que está presente pocos años después del descubrimiento de Zacatecas, de las vetas de plata de Zacatecas. Entonces también lograron, gracias a ese capital inicial, extenderse hacia allá. Ahora, sobre que eso que recibían de la población indígena se diera después también bien de fuera demandado desde Europa, sí, se sabe de manera particular de la Gran Acotzin, que desde, digamos, mediados del 16 ya empieza a ser, bueno, desde muy pronto es demandada, pero desde mediados del 16 comienza a tener un papel más importante como el segundo bien de exportación, por así decirlo, después de la plata.
Y supongo que para los siglos XVII en adelante, con el boom del cacao y el chocolate en Europa, el cacao empieza a tener también su resonancia. Pero aquí la cuestión es que el tributo, desde 1570 más o menos en adelante, ya es limitado en cuanto a la cantidad de bienes. Es decir, lo que va a salir de bien en especie como el producto de exportación ya no necesariamente proviene del tributo. Si en un inicio daban 20 artículos diversos y mano de obra y esclavos, esto la corona lo fue regulando para evitar la explotación de la población indígena y entonces ya vimos que los esclavos se eliminaron, pero también después se elimina la mano de obra, en 1549 de manera definitiva la mano de obra ya no se puede dar como tributo y para 1560 empiezan a limitarse los productos solo a maíz o a otro bien en lugar de maíz y en valor monetario. Y además ya se empieza a tasar a la población indígena per cápita. Entonces también estos registros tributarios empiezan a servir además como fuente de información para construir la demografía de la época. Entonces digamos que para cuando la grana cochinilla está ya de manera sistemática y recurrente siendo enviada a Europa, es muy posible que sean cultivos aparte y ya no tanto tributo. Ujú. Eh, pero sí, otro bien, jitomate y eso, no, y además son, no sé si por fortuna o no, pero son además bien, y si estoy pensando también en la papa, son cultivos que se dan con mucha facilidad en muchos lados, entonces, esto no. Eso me parece que no. Y el chile, pues ya sabes, ¿no? Que por ejemplo, eso que se quedó Sí, no ha sido a la fecha de mucho agrado fuera de México. ay, es bien interesante todo lo que dices. Quizá un poco para ir cerrando, o sea, esto, o sea, ¿cuál es o sea, ya empezaste a platicar bastante de la importancia de ver cómo este tipo de obtención de riqueza es lo que de alguna manera le va a dar vida, ¿no? A ciertas personas, a redes dentro de la Nueva España y demás. Y algo más que quizá haya quedado en el tintero en la conversación que sientas que es relevante de estos primeros años después de la conquista o de la caída de nuestro Tenochtitlan. Sí, sí, un par de cosas. Una muy local. Yo creo que es gracias al establecimiento de la Casa de la Fundición en Ciudad de México y que también Ciudad de México tiene un protagonismo como centro dentro de Nueva España. Ya hay quienes han hablado de que aquí se establece el virreinato, el arzobispado, ¿no? También la casa, digamos, la principal caja de la Real Hacienda está aquí. Los mercaderes empiezan a operar desde Ciudad de México hacia, estoy hablando avanzado en las décadas, hacia Manila y hacia Sevilla. Y entonces se llega a hablar de Ciudad de México como un gran epicentro. Perdón, no, sí, un gran epicentro a nivel continental, Ujú, pero también lo que quería decir es, y se ha llegado a hablar de la Ciudad de México como una submetrópoli, ujú. una segunda metrópoli después de lo que a partir de Felipe II va a ser Madrid. Esto es muy importante y tiene, digamos, para retratar una imagen, tiene pues una relevancia particular en el sentido de que si caminamos las calles del centro histórico, estamos en una gran ciudad. No en vano se le ha denominado la ciudad de los palacios. Y mucho de eso corresponde al siglo XVIII, a los siglos XIX, al porfiriato. Pero lo que está claro es que por sus dimensiones y por la cantidad de habitantes, desde muy pronto en el siglo XVI, se coronó como una gran ciudad en una escala global, ¿no? Ujú. Y entonces parte de esa centralidad creo que se le debe justamente a la Casa de la Fundición y al hecho de que todo el oro de todo el territorio se concentrara aquí, agentes comerciales desde Sevilla se establecieran aquí y de ahí también la gran rivalidad del periodo colonial en términos comerciales, por ejemplo, con los poblanos, ¿no? Ujú. Que también tienen sus mercaderes, que también es una gran ciudad,
pero que en el fondo, y no quiero sonar muy chilango, pero que en el fondo nunca rivalizó en ese sentido. Entonces creo que el oro dio un paso sólido en ese sentido. No es el único paso, pero fue muy sólido. Y lo otro, en una escala más amplia, que en diversos estudios de historia, desde hace poco más de 100 años, se ha observado cómo tras el llamado, entre comillas, descubrimiento de América, hubo una revolución de los precios, hubo un cambio de los precios en la península ibérica, justamente por las grandes cantidades de oro que llegaron a Sevilla y que penetraron en toda la península y por todo el Mediterráneo. Y en estas discusiones, al contabilizar todos los datos del oro, no se había estudiado en España. Y resulta que, por ejemplo, volviendo a Cortés, el mejor semestre de producción de oro de Cortés no solo llegó a ser 20% de toda la producción de los varios cientos de españoles que estaban en el territorio, sino que fue similar a un buen año de producción de todo Cuba. O sea, solo Cortés un semestre equiparó un buen año de toda la isla de Cuba. Y esta variable de cantidades producidas de oro no se le ha reconocido al caso de Nueva España, pero que además mucho, y ahorita me estoy acordando, me parece que es a partir de 1527, se ordena que los barcos que salen de la Villa Rica o la Veracruz ya no vayan directo a Sevilla, sino que vayan primero a Santo Domingo. Entonces, mucho del oro de Nueva España termina en Santo Domingo y de ahí sale en conjunto todo el oro americano hacia Sevilla. Resulta que en Sevilla los estudiosos desde España lo que están viendo es lo que están desembarcando y ya no se interesan tanto en el origen. Pero parte de eso era de Nueva España. Y esto lo menciono pensando también que esta charla tenga y deseando que tenga un muy buen alcance en las redes, porque sospecho que es similar en Perú, que también es el otro territorio del continente que brilla siempre en su historia por la plata, pero me parece que tiene un arranque o debió tener un arranque similar con oro que no se ha estudiado y un poquito como para provocar hacia allá, ¿no? Sí, esa discusión que ya la has comenzado a hacer a nivel académico, ¿no? Así de tejer esas redes de gente que está trabajando estos temas, no solamente para el caso, pues bueno, de lo que actualmente es México o Nueva España, sino también con otros virreinatos, ¿no? Tomar esta perspectiva más, aprovechando esa como mirada como imperial de España, ¿no? Y reconocer que pues, fue bien diverso, ¿no? Entonces, siento que eso Sí, es bien claro. interesante. Y quizá, pues, ya sé que quedan varios temas en el tintero, pero para, si no, después podemos grabar otro episodio con otro tema. Con mucho gusto. Por lo menos, o sea, lo que puedo recomendar, pero también alguna otra red que quieras, es academia.edu de Iván Rivera Hernández. Ahí tiene varios de sus artículos. También un poco lo de los premios que ya no lo mencioné, ¿no? O sea, si te sientes cómodo hablando de eso, si no, también lo podemos comentar, por esta parte. Pero, ¿sí te sientes cómodo? Pues digamos que ha sido reconocida la tesis. Ok, Y eso, bueno, a mí me tiene muy alerta. ya. Entonces, ¿algún otro lugar en donde te podría como encontrar tu trabajo, además de academia.edu, alguna red que quieras compartir? O ahí sí se pueden acceder quien tenga Sí, interés. no, muchas gracias, Abdel. Sí, academia.edu, donde cuelgo normalmente lo que he publicado, y ahí pienso seguir colgando para quienes se interesen. Hay un par de textos de difusión y hay otros un poco más formales. Pero bueno, quizás, si me lo permites, el comercial, pues más bien yo espero que el libro derivado de la tesis Ujú. doctoral esté listo en la segunda mitad del próximo año Pero muy y bien. más bien pues sería hacer promoción desde ya Sí, para que sí, se sí, sí, note y sí. cuando esté listo, sí. Pues con gusto será, pues habrá que leer ese libro, ¿no? Que sí, luego son tardados esos procesos, pero en el mejor de los casos sí lleguen ese segundo semestre de 2025, ¿no? Entonces, Ojalá que sí. sí, estará Gracias, muy sí. bien. Pues muchas gracias, Iván. Gracias a ti, Axel. Un placer.
Agradecemos mucho su atención por llegar al final de este episodio. Por favor, escríbanos en YouTube, ayudarán mucho a que crezca el canal y compartan si es de su agrado. Pueden encontrarnos en redes, en Mundo-Mundanal, en TikTok, Instagram y Twitter, o contactarnos vía correo electrónico en mundo.mundanal@gmail.com. Agradezco mucho al doctor Iván Rivero Hernández por compartir su tiempo y conocimiento para este mundo mundanal. El tema musical de inicio y de cierre son fragmentos de Explorador de New Young Point. La edición, conducción y idea original de Mundo Mundanal es mía, Axel Elías. Muchas gracias y hasta la próxima.